Hola, vamos con el la última parte del capítulo 15. Compartan, suscríbanse, denle like al video, activen la campanita, etcétera. A ver si me sobra tiempo y les cuento algo sobre el segundo atentado de Donald Trump, pero no sé si lo voy a alcanzar a contar. Si no, les toca buscarlo en retratos hablados. Bien, seguimos con Lupita Guadalupe Mendoza Rodríguez, ingeniera industrial. El holograma, todo empezó cuando pude ver el holograma de mi mejor amigo muerto sobre su rostro. Justo el mismo año que empecé a ir con Marijó. No sabía lo que veía, pero supe que existía algo que nos daba información. Gracias al método de los hologramas, el entendimiento se vuelve más fácil hacia las cosas que no comprendemos y cosas que nos suceden. Es muy interesante e intrigante, pues este trabajo es infinito y siempre tienes material para trabajar, ya que nuestro subconsciente es un mar de información. Cuando uno está abierto a las ideas el holograma se te presenta más fácil. Dependiendo de mi estado es cuando puedo ver las imágenes de manera fácil, y cuando no he podido, Marijó está ahí para ayudarte a develar la imagen. Título: terapia. Tal vez pueda resultar incómodo para algunos este tipo de trabajo, pues es enfrentarse rotundamente a la verdad, y en ocasiones las cosas no tienen sentido, puesto que no entiendes por qué tus procesos mentales están tan mal acomodados y distorsionados. Uno merece darse la oportunidad de abrirse a la verdad, y este tipo de terapia te da la información que necesitas para salir adelante y dejar atrás los comportamientos patológicos. También aporta mucho entendimiento sobre otras personas, sobre todo lo de tus seres queridos o más próximos, ya que te ayuda a entender con qué percepción ven las cosas, o bien qué máscara pueden traer puesta. Todo esto te aporta mucha ventaja y a veces paz para entender el comportamiento de esas personas. Uno de los trabajos más importantes es cuando se trabaja con la muerte, y es cuando puedes avanzar en cuanto a desprenderte emocionalmente de alguien, o bien afrontar y conocer que alguien cercano a ti se encuentra en peligro de muerte literal, e incluso algo afecta en su energía que puedes ayudarle en tomar siempre una mejor decisión o un cambio de planes, sabiendo que existen los multiuniversos y que una decisión cambiada afecta a todo un resultado. Uno puede adquirir fe sabiendo que ayudará a alguien a salvarlo, tanto físicamente o emocionalmente, aunque esa persona no sepa que tú estás intentando ayudarle. Y esta práctica resulta poco manejada y conocida por las personas, por lo que estar ahí al intentar ayudar a la persona y ver que si hubo un cambio es algo motivante. Este punto fue súper wow, porque no solamente uno ayuda a la persona que ya está en el extremo y que posiblemente muere, ayuda a todos los universos paralelos. Y el darse cuenta uno de cómo en todos esos universos se da un cambio, te permite entender que lo que la teoría funciona. Eso es, bueno, máximo. Terminamos con los testimonios. Conclusiones, título. Para escribir las conclusiones, decidí releer el libro y seleccionar lo que consideré más importante. Así que a continuación enumeraré las ideas más relevantes. Es importante mencionar que lo hice de esta forma porque considero necesario ser puntual. 1. Sentarse a ver imágenes es una excelente meditación. 2.
El holograma es como un láser que nos permite saltar más rápido y más directo al deseo. 3. El holograma sabe más de mí y del mundo de lo que yo sé. 4. El holograma conduce. 5. Si el otro no ve el holograma, no tiene que ver conmigo. 6. Un punto psíquico es probablemente un lugar de alta energía, bien sea por deshielos, corrientes de agua, cables de alta tensión, materiales raros, y además son lugares de energía positiva o negativa no medibles aún. 7. La materia oscura podría estar conectada con los hologramas. 8. El holograma del diablo es equivalente a un niño enojado. 9. Las casas embrujadas conectan con universos paralelos del pasado y del presente. Si se resuelve el presente, el embrujo puede desaparecer. 10. Un excelente médico podría no ser tan bueno para ciertos pacientes. 11. El holograma probablemente no lee las cirugías. 12. El holograma puede mostrar a todas las personas que pertenecen a un proceso, culpables y no culpables. Por lo tanto, lo que se puede obtener es una línea de investigación. 13. El holograma es el inconsciente colectivo y lo sabe todo. 14. Lo importante es ir al amor, la verdad y la paz, aunque duela. 15. Tal vez lo correcto es agachar cabeza ante el holograma. 16. El holograma conduce a saber más de los demás y de mí mismo, conduce a entender mejor y por consecuencia baja nuestro sobreanhelo por ser aceptado por los demás. 17. Cuando el holograma se aplica a la vida, no es porque las personas son iguales, sino es porque son paralelas. 18. En universos paralelos las fechas importantes coinciden. 19. Y las enfermedades. Las respuestas a las preguntas que nos hemos hecho, el otro las tiene. Con el holograma, 20. Con el holograma baja la importancia de la experiencia externa, pues su conexión es interna. 21. El sexto sentido es la sexta pata que soporta a las otras 5. Es la gran capacidad del ser humano y conduce a los verdaderos valores que son el amor, la verdad y la paz. 22. El proceso de duelo se acorta con la terapia con hologramas. 23. Es posible que aparezcan otros fenómenos psíquicos al trabajar con esta capacidad. 24. Ver el holograma es auscultar el alma. 25. El holograma que aparece sobre el cliente es su actore y el que aparece sobre su medium es su deseo. 26. El cliente va con el medium para ver a su ser querido que perdió. El medium debe dejarse guiar por el holograma. Para este último, o sea, para el holograma, no es importante lo que el cliente pide o lo que el medium desea. Así es como el holograma logra que el cliente se desatore y se sienta mejor. Ese es buenísimo. 27. Para el holograma no es importante lo que el cliente pide, mucho menos lo que el medium desea. El holograma muestra el problema real, ya que así es como se logra que el cliente se desatore y se sienta mejor. 28. En base a los testimonios de mis pacientes, leo que ellas ven magia constantemente con el trabajo de hologramas, que se llevan la herramienta a sus casas y la siguen usando. Y 3, que me consideran una amiga. Bien, en lo demás es un error lo que hice. Pensé que en los procesos cerrados se podría leer a los autores de un asesinato, etc. El caso es que hablo que el siguiente libro es el libro de Retratos Hablados, pero iba avanzando en Retratos Hablados, pero lo detuve porque pues las ventas no se hicieron. No estaría mal terminarlo bien, ¿no? Y hacer el audiolibro. Pero bueno, de entrada
avancé, hice algunas cosas como quién es Hitler, quién mató a Kennedy, porque el holograma lo muestra, quién es Jack el Destripador, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo voy a hacer en el libro que se va a llamar Retratos Hablados, o voy a hacer en la parte de Retratos Hablados. Y les cuento que hubo un segundo tiroteo hacia Donald Trump y vi la imagen cuando hice el trabajo de me agarré de una app que se llama Portrait Pay para hacer el retrato hablado, y después puse guardar, y al guardar se borró, en lugar de haberle tomado la foto y ya con la foto ya lo hubiera arreglado bien. Al volver a hacer el retrato hablado metí mal la nariz, me equivoqué, pero son muchas probabilidades encontrar al asesino, o al tirador, perdón. Y lo logré casi perfecta, casi completa la imagen. Se veía que era un tipo grande, flaco, o sea, no puse el cuerpo, pero de cara ya se veía que era un tipo alto. Y la nariz fue el error, pero de resto estuvo bastante cerca. Bien, busquen la parte de retratos hablados, ahí voy a hacer las partes del libro que ya están escritas. Lo que dijo Lupita al final, de cómo uno va entendiendo los universos paralelos. Eso es impresionante, cómo se aclaran los universos paralelos en esta técnica, y cómo al ayudar a uno se revierten todos los universos. Entonces, bueno, terminamos este libro, les mando un abrazo, y si me quieren escribir, aquí estoy. Bye.